Ustedes se imaginan mezclado ese parcial, ese ejercicio, ahora agregándole las uniones, ya No, quedan listos. Un solo parcial, 100%. Profe, ¿cuál es esa, bro? ¿Mm? O Ahora, sea, uno solo, una semana para hacer. más bien eso será como un proyecto, bro. oye, sí, vale. El proyecto ya lo estoy pensando, ya lo tengo por ahí. Uy, No, profe, no, bro, ¿cómo? no A podemos hacer nosotros no, a proyectos. nosotros no cancelaron el Pero, proyecto sanitario porque pero vamos, profe, no se puede ¿cómo, reunir. cómo vamos a hacer eso? Si no nos podemos reunir, pero ¿A quién le preguntaba? Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, listo. Eh, Una la nota ahí de clase de hoy cuatro, era de Contestando viento, a Carlos, pero no me contesta. la nota apreciativa. una nota apreciativa. Por eso lo estaba llamando. no, profe, qué más viento que ese aire de preocupación ahora con este taller. Es que, no, porque es que Pero está él ayer sencillo. hizo, o sea, él ayer hizo casi todas las pruebas. Le Explique lo falta del R descriptiva, con el D. estadística, y no me acuerdo la otra que dijo. Yo lo manejé, fue así, Entonces pero yo no sé si supongo será que bueno. hizo la de física, pero que le escribe y no me ¿Cómo es? contesta. Profe, Ajá. hubo ¿Cómo? algo que no Diga. le entendí, profe. Usted dijo que para Es la de R sección compuesta, cuadrado más D cuadrado. No. profe, entonces la viga de amarre entre columnas, ¿hay que hacerla Ay, en Carlos. celosías también o solamente la proponemos? Porque usted dijo que No, no, usted la propone y no ya, se... no tiene que eso. O sea, para Ay, no me establecer van la a condición de apoyo. contestar, me van a dejar visto. No tienes que diseñarme. O sea, en el trabajo solamente me van a diseñar la viga principal, la columna, ¿cierto? La correa, la otra viga no, pero el que la hizo está bien. Y después la columna en celosía y la placa base de ambas dos. Tanto de una porque tiene sección más pequeña Cosa y la otra va a tener sección más grande. Ya. Pero bueno, ahora teniendo en cuenta eso, de pronto. no cambiaría nada de que hay que tomar ahora. O sea, porque hay que hablarlo en los dos sentidos. Y Aníbal, No cambiaría también el diseño de la vuelve a placa base. construir. En compuesta y compacta, sí, sí cambia. Y Son dos placas Aníbal, bases diferentes. O sea, serían Porque, dos placas marica, bases él para habló taller y dos para la también compuesta, de ¿qué? sobre la recta del No, área no, 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 tras no, le no, no, dije no, que, no, no. o sea, sí, Una se puede sola placa base poner, para se la puede poner un IP sección llena y pequeño, una placa base para la pero estoy compuesta. diciendo mejor así Tú al mismo final te dice. vas a un quedar con tensor, un una solo varilla, perfil. una varilla que se pone ahí, y eso no Vas pesa a nada. coger el más O sea que crítico. nosotros Una no sola tenemos posición. necesidad de poner Ah, peso Exacto, de listo, la una listo. sola varilla posición. O sea, de tú pruebas con del las IPS dos. con otra. Tú vas a quedarte con una sola. Listo, profe. O sea, si tú la colocaste Mira, ahora que la se acaba esta orientaste sesión, así y tú diseñas subo tu los tres perfil así, videos así tienes y que te mando los links presentármelo y para así que, tienen que hacer los ajá, te esquemas con pongas esa al día. posición. Ahí No tienes que van esos cambiarlo. bolichos respondiendo las ¿Ya? preguntas, men. Si Yo hice otro todas las decidió preguntas ahí colocarlo mismo, brother. así, listo, él va a Ah, bueno, entregarme sus entonces ya esquemas con eso. menos Listo. trabajo. Eso tienen que hacerlo. Y a o sea, al diseño final de su columna es el que le van a Hagamos aplicar la placa base. filosofía o historia. Profe, entonces la condición de apoyo para la columna compuesta, ¿cómo quedaría en la base? ¿La hacemos empotrada o...? Tú puedes eso sí se puede articular Profesor, eso se puede considerar articulado bastante profesor, tengo una porque pregunta. dígame ¿Usted Miren, en qué Aníbal ya me está sentido escribiendo. pondría la columna que, la larga, ya la de 36 metros? ¿En la de arriba o la de abajo? ¿En qué sentido la ¿la de qué? pondría? O sea, la columna, la viga que va de columna a columna. Ajá. ¿En qué sentido? O sea, si la pone como Aníbal un ya me está IP, ¿en qué respondiendo. sentido la pondría usted para que eso funcionara mejor? Bueno, dejen de preguntando. Espérate la columna que va entre No, no, perfiles. la viga de 9 metros, dice él, creo yo. No, la de 36. Ah, la Pero es viga que no entre hay las ningún columnas. pero es que esa viga no va a tener 36 metros libres. Ajá, pero o sea, me refiero a que igual la continuidad va para allá, 36 metros. Ajá, exacto, ajá. ¿Cómo así? ¿En qué sentido la colocaría yo? O sea, usted la pondría como una I o como una H, ya. No, lo ideal es que sea como una I. O sea, toda viga debe estar como una I. O sea,
Si este es el pórtico, vamos a ver, ella debe estar orientada hacia. Como Ok, una I. ok, ok. Porque recuerda que a mí lo que me interesa es la flexión. La flexión que ese elemento va a resistir. Y para que me resista flexión necesito rigidez. O sea, mayor inercia. Yo necesito que ella se comporte bien en ese sentido. ¿Ya? Si la coloco así, teóricamente estoy fallando. Porque en el sentido de la flexión la estoy dejando más débil. ¿Ya ves? Listo. José, ¿podías activar un momentico las anotaciones para dibujar algo aquí? Listo, ahí está. Si quieres te subo o lo bajo. Bájelo para poder, para que sean blanquitos. Listo. Todo suyo el tablero. Oye, así podemos hacer ejercicio. Claro, esa me gustó. Aún no he hecho la La guía ni próxima el clase vamos a examen. hacer ejercicio. Voy a pasar uno al tablero. No, no, hombre, no, Ah, no. profe, mira, ahí viste Mira, Mira, profe, mira. ¿qué? trabas más. Dale suave. Yo estaba buscando cómo los iba a evaluar. Así los voy a evaluar. Uno por uno. Mierda Buena. buena. Bueno, mire, profesor. Ahí está la columna Ahí. y el perfil y... Ajá, esa sería la viga, pues la La viga. 36 metros. Ajá. Entonces, Ajá. supuestamente, hacia este lado debería estar el voladizo, ¿verdad? Sí, señor. Y para este lado también. Entonces, aquí teníamos que pegarlo así de esta manera, ¿verdad? El otro pedacito. Ajá. Ese es mi primo. Ah, pero es que tú orientaste eso así. No, yo le estoy preguntando. Ah, bueno, sí, exacto. A ver, hágale. Tendría que ser así, ¿no? Eh, Bueno, Isabel está conectada porque montó un estado. yo soy el que estoy rey. Espérate un momentito, que se corrió esto. Tu dibujo no se guarda. ¿Por qué no? No se guarda. Pero bien, vamos a ver. Entonces, tenemos el perfil. Tú ubícate el perfil así. Y la otra columna ¿sí? Y ubicaste la viga principal aquí, y acá viene la continuidad del pedacito que falta, ¿cierto? Que tiene un 6 metros de un lado y 1,50 m del otro, Ujú. más o menos así. Y colocaste la viga aquí, ¿cierto? Eso es lo que hiciste. Ah, ok, o sea, es que yo en mi cabeza había puesto la viga encima de la columna. Ah, la viga encima de la columna. Así era como yo lo había puesto ya. Ah, bueno, también es válido, sí se puede, siempre y cuando hay que hacer algo adicional. O sea, ya te entendí. Mira, tú hiciste esto. Si esta es la... Vamos a hacerlo con los mismos colores para que no confundirnos tanto. Tu perfil, vamos a hacerlo... No cambié los colores. Tabletito porque se mueve tanto. Viste tú. Yo sabía que lo iba a hablar de alguna manera. Ya lo encontré con Creo que soy yo. uno no sé. por uno. Pero el mío también está lejos. Profe, ¿Mm? la viga principal, como dijo el compañero, si se coloca encima Mira. de la columna y se le colocan como
unas platinitas que serían como la continuidad de la columna. ¿Cómo se comportaría eso? Como está en el taller. ¿Cuál es la A? Bueno, mira, tengo mi columna, esa es mi columna. Yo puedo hacer esto. Montar la viga principal encima, Ajá. ¿cierto? Lo puedo hacer. Pero constructivamente debo, como quien dice, colocarle unos rigidizadores en la misma dirección de la aleta de la columna, para que en este punto el elemento viga Cachete chale. no me vaya a fallar, para que esta zona se comporte como un nudo. ¿Cuánto? Esto se puede hacer porque no existe continuidad de la columna, ¿cierto? Mi columna solamente llega hasta aquí. No se rían, se sacrificó. Si de pronto en un edificio, en otras cosas, la columna continúa, ¿Cuál te salió mala? y ahí sí no puedo hacer eso. Es ¿Estamos esa, claros? que te salió mala. ¿Listo? Eso es válido, Yo- pero yo debo Yo creo rigidizar que es su sitio de exactamente interés el científico. nudo. El interés Esto es válido, pero debo rigidizar la zona donde se unen los dos elementos para que eso se comporte como un nudo. ¿Listo? Y aquí, Profe, dígame, y en ese caso, ¿cómo entraría la columna de amarre ahí al nudo ese? O sea, ¿la ¿cómo columna lo o la viga de mar? perdón, la viga de amarre, perdón. Hazme un Ya le digo a favor. Dijuan. Espérate un momentico No, que señor. voy a... Vamos a borrar esto, que no lo necesito. ¿Listo? Listo. La viga de amarre, yo puedo colocarla Bueno. también aquí, La última es 91,44. en ese nivel, al nivel de la viga principal. Ajá, entonces la primera es ciencia química. O, La segunda como en es realidad cuantitativo y a mí cuantitativo. no me interesa ahí arriba, La tercera, otro longitud, puede decir, no, yo no la quiero ahí arriba. masa y tiempo. Y la cuarta voy a poner... Puedo colocarla Bien. aquí. Cállate. Que pega a Profe. la columna. Listo. Yo le voy a hacer una pregunta, o sea, yo tenía un tensor para los tensores le coloqué un perfil IP100 y yo la tenía justo encima de la columna, o sea, aquí donde usted la dibujó primero, o sea, esa me cumplía la función también de viga de amarre. Es posible. Sí, es posible. Le iba a decir, profe, que yo no coloqué viga, o sea, una viga principal ahí, sino que la misma, lo que serían las correas, por decirlo de alguna manera, o sea, los perfiles que lo coloqué ahí encima, o sea, No, como Gaby no se sacrifica. y así lo he visto también, profe, en todas las fotos que busqué de imágenes, las vi así. Sí, claro, puede funcionar. Siempre y cuando quede al mismo nivel. Ajá. Es correcto, cosa que eso se puede Puede arreglar. funcionar. Sí, sí, claro. Voy. Profe, yo tengo una duda con lo de, volviendo a lo de la carga que transmite, o sea, usted dice que esa de ahí es continua, ¿verdad? La que une columna con columna. Sí, claro. Entonces tendría que hacerlo en un programa porque a mano sería muy tedioso. Exacto. Entonces, ¿con una longitud de cuánto? Escucha, De 9 metros. el examen no me reportaron. ¿Cómo la colocaría? Entonces, ejemplo, o sea, 9 metros doblemente empotrada nada más. El examen, y no lo Ujú. tengo. Y la carga que lleva arriba. Tendría que ser, tú la puedes sacar por anchos diferentes. Y sería lo de la cubierta, el peso de la cubierta y la carga viva. Ujú. Ah, ok. Ay, no puse mi nombre. Solo que esa viga de ahí sí va a tener 9 metros, porque no tengo más apoyo. No, es que como usted decía que eso era continua y que por eso no sacáramos los 9 metros, eso era lo que no entendía. Ah, sí, sí, o sea, y creo que un compañero dijo que de una manera simplificada podríamos manejarlo de esa. Porque Así tengo la podemos misma. trabajarlo de 9 metros y así doblemente empotrado. Más sencillo Pero para no usar. para este caso no se pongan a calcular eso. O sea, solamente calculen la columna esta. O sea, y pero la es para viga saber la principal. reacción que transmite a la viga principal. No, pero es que
Ajá, se ponla a siente, funcionar como si fuera la correa. Y aquí vas a colocarle la carga. O sea, también por ancho aferente. O sea, el peso de esa y la multiplico por el ancho aferente. Exacto. Ah, ok. O sea, nosotros no vamos a, Lo no otro vamos a que, o diseñar esa sea, viga. analizarla en un programa es para ver Aunque el sea comportamiento la última- de ella como tal, ya funcionando con el pórtico. Y a ti ahora lo que te interesa es la carga que ya te va a generar en la viga principal. Ah, Si ya. yo te digo a ti, diséñame la viga de amarre entre las columnas, ahí sí te tocaría montarlo, pero yo no quiero eso por ahora, para no complicarnos la vida. ¿Ya? Profe, y cuando voy a, o sea, cuando voy a hallar la carga que se transmite a la columna, yo trabajo con los 7.5 metros, ¿verdad? Sí, señorita. Y Eh, trabajo apoyada como, para la viga, para solucionar la viga, para hallar esa carga, para, ¿verdad? pero tú lo que vas a calcular es la carga axial, no necesitas el apoyo. Porque se supone que esta columna, independientemente si es empotrado o articulado, va a tener una carga axial. No, por eso, exacto. Tengo que hallar la reacción ahí, la carga y, o sea, todo lo de arriba. Todo lo de arriba. Y cuando diseño la viga, ahí sí cómo la trabajo, porque ahí sí voy a necesitar el apoyo para saber cuál sería el momento. Esta viga, Ujú, la principal. O sea, esa sería viga, como si fuera empotrada y solamente 6 metros, los 6 metros de allá. exacto, eso es un voladizo. Ah, ok, listo. Gracias. Listo. Profe, esa carga axial que transmiten las vigas, las riotras y el metal D, cuando se mete ¿Metal D? Espérate un momentico. ¿Cómo así que me La- tardé? hombre, la cubierta, profe. Pero esa cubierta no es metal D. La lámina, pues la lámina. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno, profe, en fin, lo que yo quería preguntarle es la carga axial, si yo tengo esos metros lineales, ¿tendría que multiplicar por el ancho aferente o...? Se supone que tú tienes la carga de peso propio, bueno, de cargas adicionales en kilonewton metro cuadrado, ¿cierto? La teja pesa tantos kilogramos por metro cuadrado. Ajá. La carga viva está por tantos kilonewton metro cuadrado. Lo tienes que multiplicar solo por el ancho aferente y ya. La carga sobreimpuesta, aclaro, sobreimpuesta. No estoy hablando del peso de la riostra, no estoy hablando del peso de peso propio de la estructura, no, la carga adicional a esa estructura se multiplica por el ancho aferente. ¿Listo? Si quiero determinar el peso propio de las correas, también multiplico por el ancho aferente para que me quede en kilonewton, ya no me quedaría en kilonewton metro lineal, sino en kilonewton, una carga puntual. ¿Listo? Sí, profe, sí, sí. Bien, pregunta. No me dejaron dar la clase de viento. Pensé que tenían menos preguntas. Profe, para los tensores, usted sabe que es por la carga está en kilonewton metro lineal, ¿cierto? Bueno, en vista de que ya vamos a modificar un poco la cosa, no coloquen un elemento viga o un elemento perfil, propongan, utilizaré un tensor número tanto. Ya. ¿Listo? Tensor. No correa. ¿Estamos O claros? sea, si tengo el tensor, ese entonces no me transmite a la No, biota, no tendría peso como tal. Ah, ok. O sea, sí pasaría, pero sería tan poquito que no se tenía en cuenta. Que no se tiene en cuenta que la holgura que yo estoy dejando en el momento me lo va a resistir sobrado. Porque eso es una varilla. ¿Listo? Ya que lo vamos a arreglar, ya que le estoy teniendo el tiempo. Ok. ¿Estamos claros? Bueno, fue de bastante ayuda la clase, entre comillas, de hoy. Aquí que acabó la clase. Es de siempre, yo. Esta es una clase de asesoría. Dios te pague. Bueno, muchachos, no sé, ¿qué otra pregunta tienen? El viernes terminamos ahí sí el ejercicio de viento, La respuesta era la de cómo se hace el análisis de viento. Y la otra semana arrancamos ya con, vamos a decir, el viernes damos viento y cómo se arma una cubierta de techo, una armadura, cómo se configura pues una cercha
teniendo en cuenta la separación de las correas y Gaby, esas cosas. el audio. ¿Cómo se diseña el tensor? Vamos a ver si lo alcanzamos a dar el viernes. Para el martes iniciar ya con uniones. ¿Listo? Profe, Una preguntita. Dígame. Profe, en la columna, cuando hacemos la compuesta, ¿usted sabe la unión de esa, cuando unimos los dos perfiles? O sea, que no sé si puede subir a donde está la compuesta. ¿Quién? El elemento que usamos para unir los dos perfiles. Ah, ya, ya. ¿Ese elemento se diseña o se propone o cómo? ¿Qué elemento es? Ese elemento se O diseña. sea, cuando este está en vertical, la columna en vertical. Aquí. Los amarillitos se pasó. Los amarillitos se diseñan, Aquí. claro que se Se diseñan. diseña. ¿Y cómo se dio la carga con la que diseño eso? Ah, Te voy que a agregar diseñarla aquí. también acá en el taller, 2% de PU. Esta es el 2% de quién? De De PU. PU sobre En este Pero caso creo yo. no se va a dividir porque depende como, depende bueno, como sí, ustedes lo estén configurando. Si es así como yo lo coloqué, es solamente el 2% de P1. Tienen que dividirlo por el Y ángulo. esos elementos, ¿qué serían? También son perfiles, o sea, ¿de cuál? Aquí pueden usar una barra, una lámina metálica, que ahí ayer me causó curiosidad, ¿cómo era que decía? Ahí está, Kendi está por ahí. No es la solera, profe. Es una solera, una solera. Bueno, total, eso es una platina. En el catálogo aparece así, profe, yo no sí, sé. aparece como solera. Ya me di cuenta. Pero en los Pero eso es una mexicanos, en unos platina. mexicanos. Profe, Mexicano. tengo una pregunta. ¿Cómo determino yo que es más eficiente si colocar las platinitas así o colocarlas inclinadas? ¿Me entiendes? Exactamente, o sea, o si la tengo que colocar ambas, o sea, ¿cómo determino yo de pronto qué me funciona mejor para mi configuración de la columna? Pues todas funcionan. Cualquiera de las dos funciona. ¿Qué te puede, digamos que garantizar, o lo que hacen las diagonales es disminuirte la carga? Porque ahí sí tienes que dividirla entre el seno y eso te va a dar una carga menor. 2 veces el seno de algo así. Entonces te va a dar menor, o sea, te va a salir un elemento más pequeño que la opción amarillito. Porque el amarillito lo está resistiendo él completo. O sea, si mira la eficiencia en cuanto a los elementos, sería por ahí. Ahora, hay que tener en cuenta que por un lado vas a tener más elementos. Por otro, la estética de cómo se vería la cosa. Y por otro, que vas a gastar más soldaduras si colocas más elementos en este caso. Es muy diferente el caso de los ángulos donde yo tengo mucho espacio libre, ¿cierto? Porque en el ángulo, miren, ¿sí ven? Acá de abajito, tengo mucha zona descubierta que no tiene nada. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Hacerlo lo más rígido posible. Pero en el caso del canal, no. Yo tengo prácticamente solamente esta zona libre. Lo demás es rígido. Claro. ¿Y cómo se ¿Sí lo ven? diseña eso? Como una columna. Eso es una columna, eso es un elemento que está sometido a compresión. Listo. Y Otra Tengo una pregunta. ¿Qué acero? Dígame. O sea, ¿se utiliza a 50 o a 36? Pues si usas platina es a 36. Bueno, o si usas solera es a 36. Bueno. Si de pronto tú dices, Se no, yo pueden no quiero usar colocarle... ángulos de esos pequeñitos. Exacto, vamos allá. De pronto uno dice, yo no quiero usar platina, quiero usar un ángulo. También es válido. El ángulo es a 36. Otro dice, bueno, yo no quiero usar ángulo, sino un canal pequeño. El canal La es primera a no 50. La del conocimiento Y de otro la dice, no, yo no voy a usar ninguno de esos dos, sino una Eso barra. no. La barra es a 60. Todo Porque depende de qué aprende quieran con usar H ustedes. significa otra cosa. Y es algo Profe, la pregunta que le iba a hacer, Ya no, porque ibas. para esa barra hay que verificarle también si la sección es compacta,
te ríes, Gabo? Si estoy diseñando una barra, teóricamente, ya es compacta. ¿Ah? Perdón, Porque radio de es giro que igualito yo en todos los ese sentidos. ese elemento lo había diseñado, pero con una solera. Busquen para que vean definición de Pero Una no platina. encontré, ajá, exacto, como una platina. Ahí Ajá. entonces no tengo que verificarle Bueno, ahora te si es No, compacto porque o no. teóricamente Porque- ese elemento ya es compacto. Ah, ok. Porque es macizo en todos los sentidos. Entonces, ¿qué se le verifica? Que La- resista la la re- carga. exacto, que resista la carga y la relación del verte. Porque recuerda que tú estás separándolo. Tú estás proponiendo una distancia D, que teóricamente D viene siendo L. Ah, no. ¿Cómo es que manejamos allá en S? ¿Qué fue el valor para no enredarlo? No me acuerdo ahora mismo. ¿Cierto? Cuando yo tengo mi elemento, yo los estoy separando. Esta distancia la llamábamos como. No se acuerdan. Yo tampoco. Esa es la que es el ancho entre 2 menos el X trazo Exacto. de prima. Pero no sea, Es no sería la mitad de un radio. Esa distancia la conocíamos como. No lo colocamos. 2 veces D, profe. Esas 2 veces Bueno, D. 2 veces D. Listo, vamos a colocarle aquí un valor S. Listo. Entonces, cuando yo esté analizando mi celosía, mi elemento de celosía pequeñito, él va a tener una longitud que va a ser igual a 2 veces D. Y como ese elemento es pequeño, ¿cierto? Tengo una platina que va a tener un espesor X. Yo debo a ese elemento, a esa sección, calcularle el área, calcularle la inercia, porque eso no está en los catálogos. Eso tienen que hacerlo ustedes. Y calcularle el radio de giro. ¿Cierto? Porque recuerden que ustedes van a tener una sección. Ustedes van a decir, bueno, mi platina va a tener 10 centímetros de largo por 3 milímetros de base, de espesor. Ya volvió. Pero ese espesor lo propongo yo. ¿Ah? Ese espesor lo propongo, ¿qué? Ese espesor tú te vas a guiar por lo que te diga el catálogo. Porque ellos muchas veces vienen ya establecidos en espesores estándar. ¿Listo? Profesor, pero esas soleras, esos cositos están aquí a compresión. Está a compresión. Ah, ok. Eso es un elemento de una columna que está a compresión. Profe, Eso es una columna chiquita. una preguntita. Y la unión de los extremos, eso se trabajaría como empotrado. No, doblemente Articulado. articulado. Para este Doblemente elemento. Pues. articulado. Sí, señor. Ok. Profe, la columna siempre, ¿cómo está trabajando entonces la columna compuesta? Doblemente articulada. En un lado doblemente articulado, en el otro sentido está articulado libre. En el sentido de la viga siempre va a estar articulado libre. ¿Cómo así articulado libre? Si lo explicamos. Nuevamente. Profe, pero ella está en una placa base y está... Sí, pero yo las placas base puedo diseñarlas empotradas o puedo diseñarlas articuladas. Por ahí alguien me pasó una teoría que me pareció interesante y tiene lógica. Que entre más cerca yo coloque los pernos, su comportamiento va a ser articulado. Entre más lejos lo coloque, su comportamiento va a ser empotrado. ¿Y por qué la columna? Ay, pero que la columna ya la estábamos manejando empotrada. Pero Profesor, la columna sí se puede. yo Las celosías, encontré, como son elementos puntuales, por decirlo, o sea, las cargas se transmiten muy puntual, se pueden manejar articulados. Okay. profesor, yo leí, no sé, y encontré de que si los pernos estaban dentro de la sección de la columna,
era articulado y si estaban por fuera era Son empotrado. Exacto, exacto. Porque entre más cerca yo los coloque, teóricamente tengo menos brazos. El renacimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces encontramos una estoy nueva resistiendo más expresión carga política y axial. artística como herencia de la cultura griega. Tengo Se menos desarrolla una desplazamiento, crítica a la tengo moral y a la autoridad más que opciones de preside la que, Edad Media. bueno, Los humanistas vamos a manejarlo de esta manera. Entre más cerca tengo, una situación estoy generando como si fuera injusta. Dos razones un que rodillito. explican esta afirmación sobre el renacimiento son ambas ¿sí? Mi punto, vamos a ver si lo podemos representar gráficamente aquí. Ya, vamos a llamarla. Si yo tengo mi elemento, ¿Cómo la ¿sí? llamo? Y si estoy colocando una placa muy grande, tengo más opciones de que esto se deforme. ¿Cierto? Ya la llamaste. Y como se deforma, genera momento. Pero si lo tengo más pequeño, lo tengo más pegadito, Ajá, la deformación aquí va a ser menor. El reconocimiento del valor y de los derechos del individuo. B, Estoy la generando del más concepto una de articulación utopía como lugar imposible que de momento, alcanzar, de localizar porque no le o estoy de dando destruir. ese juego o C, ese el espacio hombre moderno descubre o esa en la deformación. razón un principio explicativo y un medio transformador. ¿Sí me entiendes? En cambio, en las celosías, como yo tengo espacio libre para trabajar, A las indulgencias papales. Bueno, yo aquí descarto yo puedo dos. generar La de la apoyos más Iglesia pequeños. Católica y, María, no me dejas escuchar. perdón, y la de utopía. ¿Sí me entendieron? Yo puedo colocar mis pernos internamente. Iba a decir lo de, ¿Ah? iba a explicar lo de articulado y libre, que Ah, no ok. entendí qué es eso. Bueno, listo. Entonces, yo puedo abajo en la base articularlo con base en lo que estamos hablando ahorita. Puedo decir que eso es una articulación, ¿cierto? Pero en el sentido de la viga, ¿cierto? Independientemente si esto es soldado, con tornillo, con lo que sea, su deformación va a ser esta. Va a estar libre. Pero eso no, usted no nos la dio en las tablas de ¿Es que la condición. articulado ¿no? Sí. libre? Sí. Creo que sí. Yo digo que esa casi no se daba, creo. Algo así. Ah, sí, no, en la norma está. No, ya va. Ah, no, no se las di, pero sí está. Pero en la norma, No, profe. dígame. Entonces, si nosotros colocamos los pernos fuera de la sección de la columna, Eso es más un empotramiento. diríamos que es empotramiento abajo. O Sí, claro, sea, en la tendríamos base. entonces empotramiento libre y empotramiento articulado. ¿Cómo así? ¿Estamos hablando para la columna o para la celosía? No, empotramiento sí. Para la celosía, la columna compuesta. Entonces tendríamos Sería empotramiento, empotrado articulado, una, y tendríamos empotrado libre, la otra. Si lo colocó por fuera del elemento. Ah, ya, listo. Sí, porque lo Si, hice. si hago la unión más interna, Por la segunda. y ahí cambia la cosa. Sería articulado articulado o articulado libre. Entonces, ¿cuál es la dos? ¿Listo? Profe, ¿cómo así que empotrado articulado? Ah, lo que pasa es que él dice, bueno, listo, si yo voy a diseñar mi sección compuesta ¿Cuál es la dos? y yo voy a proponer que mi placa base y mis pernos están por fuera. Cuando ya estoy diciendo eso, estoy diciendo que la base está empotrada, ¿cierto? La base del elemento está empotrada. Pero entonces, La del renacimiento. hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ya tengo que mi base es empotrada. Ahora, si lo miro en altura, ya tengo mi base empotrada por la condición que él escogió, pero la columna o la celosía o la columna de sección compuesta se va a deformar de esta manera. Ya Dios no era el centro, sino que recuerden que en el renacimiento
cuando se deflecte por las cargas, la viga también se baja, por lo tanto no tengo nadie que me impida el desplazamiento. Está libre en el sentido de la viga principal. Pues encontré y era 2 ya. Ya lo encontraste. La que encontré tiene 2, no sé, tiene el mismo valor como si fuera empotrado y libre, entonces no sé cómo. Ajá, si tiene el valor de 2 es 2. Listo. No, Entonces, esa condición, para continuar con la pregunta de... ¿Me recuerdas tu nombre? Chabelis. Chabel. Ok. Entonces, Antonia. Chabel y Antonio. No, profesor o Chabel. Ok. Listo, ya. Entonces, si ves, a la base lo tengo empotrado, pero para la condición de la viga principal está libre. Estaría manejando el mismo caso anterior de la columna de sección llena. Pero entonces él me dice, entonces habíamos dicho que para el sentido de la otra viga, que en este caso ya no va a ser una viga de sección compuesta, ¿cierto? Por la condición de apoyo, sino que íbamos a formar esto como una sección, como una cercha. ¿Cierto? Las cerchas siempre van a estar articuladas, nunca van a estar empotradas. Siempre que tenga una cercha, mi unión hacia cualquier elemento va a ser articulada. ¿Sí? Entonces ahí sí teníamos que en el sentido longitudinal, mi pórtico va a estar empotrado en la base. Te cuentas que ya por condiciones de apoyo ya lo tengo empotrado, pero va a estar articulado aquí. Entonces voy a tener empotrado, articulado. Ya. ¿Ya? Okay, En sí. un sentido va a ser empotrado, articulado, y en el otro sentido va a ser empotrado, libre. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, muchachos, espero que les haya ayudado en todas sus inquietudes. Preguntas próximas al grupo. Y la de Les recuerdo, el viernes vemos viento, el ejercicio, y voy a preparar también la parte de cómo se arman las armaduras para la otra semana arrancar con uniones. Profesor, una última preguntita. Dígame. Usted hizo ahora el caso de cuando era en celosía, empotado libre, pero estaba ahora comparando, o sea, quiero saber cómo se comporta en sección compuesta, en celosía, pero no con el voladizo, sino con la otra columna, cuando es pórtico. ¿Se sigue comportando empotrado? No, ya lo acabo de decir. Como que no lo escuché. Más bien. Míralo, te lo voy a mostrar que lo acabo de... A mí también. A mí me sale 0.1. Mira. Entonces, en el sentido longitudinal de los 36 metros, 36 que tiene, Sí. de los 36 metros, voy a tener una cercha. Esa cercha me va a amarrar los pórticos, ¿cierto? Es el empirismo. Todos sabemos que las cerchas siempre van a ser articuladas. Ok. Nunca van a ser empotradas. ¿Listo? Bueno. Siempre que yo tenga una cercha va a estar apoyada en un elemento de una manera articulada, no empotrada. Entonces, mi condición de apoyo para el sentido de la cercha va a ser que empotrado en la base, ¿cierto? Porque ya lo definí, pero arriba va a estar ¿qué? Articulado. Ok. ¿Listo? Sí, profesor. Ok. Nos vemos el viernes. Me entregan el trabajo el viernes, lógicamente a las 10 de la mañana, ya no a las 12 del día, a las 12 de la noche, 10 de la mañana. Bueno, profesor.